tardes. Nosotros somos Jorge Barrios y Luis Yapán y vamos a presentar el proyecto Choque Rotacional. Este proyecto involucra muchos temas que hemos visto durante justamente esta unidad, así que vamos a empezar con ellos. En este proyecto se estudió la conservación del momento angular de un sistema. Para que entiendan, este sistema estaba conformado por dos discos y lo particular de este sistema era que el disco de abajo estaba girando y dejábamos caer el segundo disco, y entonces lo que medíamos era el momento angular al inicio del sistema, cuando el primero solo estaba girando y el de arriba no estaba moviéndose, y analizamos justo en el instante en que colisionaban. Entonces estos quedaban girando juntos y tenían un mismo momento angular, o eso era lo que queríamos probar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la conservación del momento angular. Entonces, para que recordemos un poco, el momento angular se define como el producto cruce entre el radio y la cantidad de movimiento lineal. Pero para nuestro estudio, entonces utilizamos como que el modelo más simple, que iba a ser el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, así definimos de una forma matemática cómo iba a estar definido la magnitud del momento angular. Y entonces lo que queríamos probar era que el momento angular era el mismo al principio que al final. Entonces, si llegamos a esta deducción, nos damos cuenta que el momento angular del principio era solamente el del disco grande, ya que el disco grande era el único que se encontraba girando. Y el momento angular al final era ya el momento de inercia de ambos discos, ya que ambos habían colisionado y ambos estaban girando al mismo tiempo. Entonces, en base a esto, íbamos a ver si se cumplía o no la conservación de la cantidad de momento lineal con el momento angular. Entonces, en este caso, tendríamos que tener un resultado más o menos acorde a la velocidad que está ahí. Entonces, lo que teníamos que hacer era calcular los momentos de inercia de cada uno de los discos y medir la velocidad angular al principio para predecir cuál iba a ser la velocidad angular al final. Ecuaciones y datos que tenemos de nuestro proyecto. La primera ecuación es la del momento, de la velocidad angular, pero con esta tenemos esta ecuación aquí al lado, que esta no es así como la primera que se nos viene a la mente. Esta la conseguimos utilizando el concepto del péndulo físico. El péndulo físico es la capacidad de los cuerpos, de un cuerpo rígido, de oscilar sobre un eje que no está en su centro de masa. Entonces, con eso podemos conseguir el periodo, que es uno de los grandes problemas del experimento, que conseguir a qué velocidad está girando. Entonces, con eso ya podemos conseguir podemos conseguir el momento de inercia de los discos, porque nuestros discos, uno puede pensar, vamos a usar de una vez la ecuación de los discos, del momento de inercia de los dos discos que tienen un agujero en medio, pero nosotros tenemos un rodamiento, y el rodamiento tiene formas que nosotros no hemos analizado y que no se pueden analizar solo así metiéndolo a la ecuación que nos dieron en física 2. Entonces lo que hacemos es poner a oscilar el disco en un ángulo que sea muy pequeño para que podamos hacer la aproximación de que el seno de teta es igual a teta. Luego ahí conseguimos ya la ecuación para el momento de inercia, pero ese momento de inercia no está en el centro de masa donde lo necesitamos, está en otro punto. Entonces viene el siguiente concepto que debemos de aplicar, que es el teorema de los ejes paralelos, que dice que el momento de inercia en un punto es igual al momento de inercia en el centro de masa, más la masa por el radio que separa los dos puntos al cuadrado. Ya con esto ya es fácil conseguir el momento de inercia, y ya lo podemos usar con la ecuación del momento angular e igualar el momento angular inicial con el final para ya conseguir ya solo hacer el despeje para conseguir el momento angular, la velocidad angular final. Aquí hay que tomar en cuenta
que como los dos discos se están juntando, al final el momento de inercia se va a sumar, porque es un choque perfectamente inelástico. Nuestros datos son la masa 1, que es el disco pequeño, no, el disco grande es de 321 gramos, la masa 2 de 185.8 gramos y los radios de 9.5 centímetros y 7.6 centímetros. No, aquí estamos, es una foto de cuando lo hicimos oscilar en el laboratorio de física. El disco grande oscilaba un periodo de 0.71 segundos y el disco pequeño a 0.71 segundos. Y el cálculo está. Entonces, ya que habíamos calculado los momentos de inercia, nos tocaba medir lo siguiente, ¿no? Entonces era la velocidad angular del disco grande. Y también íbamos a medir la velocidad al final después de la colisión para comparar los datos con los teóricos. Y entonces lo que hicimos fue construir esa maqueta. Entonces la maqueta tiene un pequeño motor que da vueltas al disco y con el sensor de la fotopuerta del laboratorio de física, entonces medimos la velocidad angular que tenía en un intervalo de tiempo. Entonces en este caso, si se dan cuenta, al principio cuando el motor le invertía la velocidad empezaba a crecer y hasta que se estabilizaba en una velocidad casi constante. Entonces dejábamos de que el motor le dejara de impartir velocidad y soltábamos el disco casi en instante. Entonces es importante que lo que usamos en este caso, en nuestro caso fue un rodamiento, esté bien, que tenga poca fricción entre sus ejes para que pueda rodar bien, para que así pueda alcanzar una velocidad casi constante, porque si no, el experimento no podría salir con datos muy precisos. Entonces, lo que hicimos fue que justo en el momento en que chocaba, tomamos ese dato y lo comparamos con una velocidad final. Y midiendo los resultados, nos dimos cuenta de que nos aproximábamos muy bien a la velocidad angular que era, ya que en este caso tuvimos un error teórico de 6.77%, que me parece que es bastante bueno. Y otra cosa que queríamos probar en cuanto a este proyecto es que la energía cinética no se conservaba, ya que es un choque perfectamente inelástico, los dos cuerpos se quedan pegados y entonces medimos la energía respecto a la rotación. En este caso, al principio los dos solo uno está rotando y al final habían dos objetos rotando. Y justamente aplicamos esa fórmula de energía final menos energía inicial y llegamos a la conclusión de que no se conservaba la energía y más que una de las razones de estas podría ser el sonido o el calor que se disipa en el choque de ambos discos. Bueno, solo quería agregar algo que es muy importante. Nosotros cuando hicimos nuestro experimento, en mi grupo, la gráfica nos quedaba, esto empezaba a desacelerar antes. Entonces eso también eso puede afectar porque ya tiene como la desaceleración. Entonces al momento de chocar los discos, aquí el cambio no era tan evidente. Sí era evidente, sí, con una pendiente muy grande, pero no era así tan instantáneo como esta gráfica. Entonces es importante que tenga una velocidad constante antes de hacer el choque. Entonces llegamos al final de nuestro proyecto y tenemos las siguientes propuestas para los siguientes grupos que vayan a hacer este proyecto. En este caso, la primera propuesta sería analizar otros tipos de casos. Digamos, ahorita dejamos que un disco grande estuviera rotando y le dejamos caer un disco pequeño. Otro caso sería que ahora el disco pequeño fuera el que estuviera girando y el disco grande se le cayera. También tenemos como propuesta instalar una fotopuerta hecha por los mismos integrantes para que se puedan medir los datos de velocidad angular. También que se pueda realizar un programa para verificar en tiempo real los datos de la fotopuerta, también hecho por los mismos integrantes.
Bueno, agregando con lo de instalar la fotopuerta, no debe ser una fotopuerta solo así, hecha así por hacer, debe lograr ser una fotopuerta que sea precisa, casi tan precisa como el Vernier, para que tomar unos buenos datos. Si no, la gráfica se va a ir va a empezar como a ser muy imprecisa. Sí, será eso. Gracias. Ahora vamos a ver una demostración de nuestro proyecto. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a poner a girar el motor para que el disco grande empiece a rotar. Y luego, pasando un momento, ya cuando miremos que la gráfica es con una velocidad constante, ya vamos a soltar el disco y vamos a ver el cambio. Estamos esperando que se estabilice el nivel de velocidad. Y vamos a dejar caer. Ahí creo. Ahí está. Y entonces ya que colisionamos los dos discos, entonces vamos a comparar los datos. Entonces, para que quede claro qué datos vamos a tomar justo donde está el pico de la gráfica. Entonces, ese es el momento justo antes que se ocurrió el choque. Y este momento también de la gráfica, que es el momento casi instantáneo después de que se realizó el choque. Entonces, si nos damos cuenta, estos datos seleccionados son los que están en ese intervalo de velocidad. Podría reducir el intervalo. Y entonces aquí tenemos los datos. Vamos a tomar, como estos son más o menos los mismos, 28, 28, 28 radianes por segundo. Entonces, esta va a ser nuestra velocidad angular inicial. Es de 28.2 radianes sobre segundo. ¿Realmente? Sí. Y el otro sería mejor. Sería el 18.41. Y entonces ahora nos toca calcular el error teórico del experimento. Por la por la ecuación que teníamos antes, la velocidad final iba a ser igual a la velocidad al momento de inercia del primer disco por la velocidad angular del primer disco dividido el momento angular de los dos discos ya girando. Sería este momento angular final. Momento de inercia.
Y si me ayudan a calcular cuánto queda eso. Si se dan cuenta, la velocidad angular que calcularon con dicha ecuación es muy parecida a esta que tomamos con el sensor. Entonces nos tocaría ahora verificar más o menos el error, que sería este menos este valor dividido este valor. Vale. Y justamente es más o menos el intervalo de error que nos había salido durante los intentos en el experimento. Gracias.